Deseado de todas las gentes. Página 79 dice así: Dios no envía mensajeros para que adulen al pecador. No da mensajes de paz para arrullar en una seguridad fatal a los que no están santificados. Impone pesadas cargas a la conciencia del que hace mal y atraviesa el alma con flechas de convicción. Los ángeles ministradores le presentan los temibles juicios de Dios para ahondar el sentido de su necesidad e impulsarle a clamar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, la mano que humilló en el polvo levanta al penitente. La voz que reprendió el pecado y avergonzó el orgullo pregunta con la más tierna simpatía: ¿qué quieres que te haga? Con estas palabras de la inspiración, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente y, ¿por qué no?, por el mundo. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. ¡Qué tremendo, mis amados! ¡Qué privilegio más grande! ¡Qué hermosura de privilegio tenemos como hijos de Dios! Y nosotros, como atalayas de darle a la trompeta el sonido certero. Alabado sea el glorioso y majestuoso nombre de Jesús. Aquí estamos con ese fin. Aquí estamos para hacer lo que dice el profeta Isaías: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Qué tremenda cita que acabamos de leer recién. La cita con la que comenzamos, deseado de toda la gente, página 79, es un bombazo, un verdadero misil, una granada de mano. Tremendo mensaje que se desprende de esa declaración inspirada. Con eso en mente, una vez más nos acercamos a ustedes y lo hacemos con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con el único y firme propósito de dejar la leche y aprender a consumir alimento sólido. Noten una cosa, mis amados. Hoy vamos a predicar el tema número 324. 324 temas. Y de los 324 temas, ni uno, ni siquiera uno es leche, ni tampoco es zapallito aplastadito para los bebés. Qué tremendo, mis amados. Lo que pasa es que yo no quiero que el apóstol Pablo se enoje conmigo como se enojó con los hebreos. Porque en el capítulo 5 de la epístola de Pablo a los hebreos, él claramente le dice que ya es hora de dejar la leche, de dejar de ser bebés espirituales y aprender a consumir alimento sólido, de tal manera que podamos tener esa musculatura espiritual que tuvieron los grandes reformadores como Wycliffe, Melanchthon, Lutero,
Calvino, y la lista puede ser casi interminable. Oh, mis amados, qué tremendo. Ese es uno de los sueños que tiene el ángel Gabriel y todos los ángeles que le siguen en el cielo. Ese es uno de los sueños que tiene el Dios Espíritu Santo, que constantemente nos está contemplando, nos está mirando para ver si vamos a aprovechar o no las oportunidades que tenemos para que de esa forma podamos crecer. Porque el libro Patriarcas y Profetas dice claramente que Dios da las oportunidades, pero el éxito depende del uso. Subrayen esa palabra uso, del uso que se haga de ellas. Si Dios a mí me da oportunidades, pero yo no las aprovecho, no sirve de nada. No me sirve absolutamente de nada. Entonces, por eso, justamente por eso, necesitamos aprovechar las oportunidades que tenemos. Porque va a llegar un momento que todo esto se va a acabar. Estos privilegios que tenemos ahora de predicar por las redes sociales se va a terminar. Va a llegar un momento en que se va a acabar y no vamos a poder tener nada, absolutamente nada. Entonces, si ahora no aprovechamos, después las lágrimas y las lamentaciones ya no van a tener ningún sentido. Oh, mis amados, qué lindo, qué hermoso es poder predicar la palabra de Dios, darle alas a la palabra para que se cumpla lo que dice Salmo 147. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Qué hermoso pasaje del salmista. Muy bien, le damos una cordial bienvenida a todos los hermanos de diferentes países, de Brasil, de Uruguay, de Ecuador, de Colombia, de Costa Rica, Estados Unidos, al hermano Polo en México, un hermano de oro puro, un hermano súper, pero súper hambriento de la palabra de Dios. A todos los que les tengo en mi WhatsApp, también un saludo muy, pero muy rico y especial para todos. Y quiero decirles que hoy tenemos un tema preciosísimo, donde juntos vamos a poder enriquecernos espiritualmente hablando. Así que tomen apuntes de estos temas y anímense para proclamarlos. Porque si vamos a esperar que los perros mudos lo hagan, ese día nunca, pero nunca va a llegar. Así que vamos entonces a caer de hinojos. Vamos a doblar rodillas para pedirle al Dios del cielo que haga gotear el colirio en nuestros ojos espirituales. Efesios 1:18 dice que los ojos son un símbolo de la mente, de tal manera que el Espíritu Santo tiene que gotear ese colirio que nos va a dar discernimiento para que de esa manera no podamos caer en las trampas del enemigo. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es
la palabra autorizada y maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a doblar nuestras rodillas entonces para dar comienzo a la presentación de esta noche. Nuestro Padre, nuestro Dios, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra, por tus promesas, por tener misericordia de nosotros, por ser tan bueno, compasivo y clemente para con nosotros. Gracias, oh Dios, porque realmente eres extraordinario en todo el sentido de la palabra. Y queremos pedirte que te quedes con nosotros, que nos asistas, que podamos ser tonificados por tu Espíritu, que podamos aprender a confiar en ti, a amarte cada día más, a gozarnos y deleitarnos en tu amorosa y dulce compañía. Oh Señor, queremos orar en forma muy especial por esas dos personas que esta semana me amenazaron por colocar la propaganda del conflicto de los siglos en la vía pública. Tú sabes que esta semana una vez más estuvimos de parabienes en ese sentido, porque Satanás se enfureció y se enfurece y se va a seguir enfureciendo, porque él no quiere que estos libros sean diseminados por todas partes. Oh Padre Celestial, te pido que el Espíritu Santo pueda controlarle a estas personas que son prácticamente engendros de Satanás y que lo único que quieren es destruir lo que tú nos pides que hagamos. Oh Señor, ten misericordia de nosotros, acompáñanos, bendice tu palabra al ser predicada, que la misma pueda realmente ser esparcida y se pueda diseminar por todas partes. Dejamos todo en tus manos y ayúdanos mucho, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para comenzar una presentación más de su programa cristiano, Una voz que clama en el desierto. Le damos la bienvenida a nuestros jefes. ¿Quiénes son nuestros jefes? Nuestros jefes son Isaías 8:20, Isaías 28:10, Isaías 28:13 y también Primera de Corintios 4:6. Esos son jefes supremos. Siempre, pero siempre le vamos a respetar a esos jefes tan, pero tan maravillosos. Alabado sea el precioso nombre de Jesús. Muy bien, vamos a mirarle acá a nuestra compañera de trabajo, o sea, nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título del tema que hoy vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas a la luz de un así dice Jehová. Muy bien, el título es Sansón es nada más y nada menos que Estados Unidos en profecía. Mucho ojo, mi estimado. Sansón es Estados Unidos de Norteamérica. Oh, mis amados, hoy tenemos un tema súper, pero súper especial. Por primera vez en mi vida voy a predicar este tema. Y en el caso de ustedes, lo van a escuchar por primera vez en su vida también. Muy bien, ahora, ¿qué queremos decir con este título?
Sansón es Estados Unidos en profecía. ¿Qué es lo que queremos decir? Lo que queremos decir es lo siguiente, que Sansón es un tipo de Estados Unidos, o sea, la segunda bestia de Apocalipsis 13. O sea, lo que vamos a hacer hoy es un paralelos proféticos. Vamos a hacer un paralelo entre Sansón y Estados Unidos, o sea, la segunda bestia, la bestia que sube de la tierra de Apocalipsis capítulo 13. Qué tremendo el tema que tenemos hoy. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar el pasaje que va a sostener todo el tema. El texto clave se encuentra en Jueces, capítulo 13, versículos 1 al 5. Jueces, capítulo 13, versículo 1 al 5. Con este pasaje vamos a comenzar el tema de hoy. Jueces, capítulo 13. Jueces, capítulo 13. Acuérdense que lo que vamos a hacer hoy es un paralelo. El otro título que puede tener este tema es ese justamente, paralelos proféticos. Entonces, vamos a buscar en Jueces el capítulo 13 y vamos a leer los versículos 1 al 5. Dice así las Sagradas Escrituras: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Versículo 4. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Muy bien, aquí tenemos una especie de resumen de lo que fue la vida de Sansón. La vida de este personaje pero tan repetido principalmente en las escuelas sabáticas de los niños desde que son bebés prácticamente. ¿Qué niño que nació en la iglesia adventista no ha escuchado la historia de Sansón? Pero en esta ocasión lo vamos a hacer desde el enfoque profético. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mencionar la primera característica, el primer paralelo entre Sansón y Estados Unidos, o sea, la segunda bestia, la bestia terrestre de Apocalipsis capítulo 13. La primera característica, o puede ser también el primer paralelo. El primer paralelo es: Sansón fue un libertador.
Ahí está. Libertador. Qué linda característica. Sansón fue un libertador. Eso dice el versículo 5 de Apocalipsis capítulo 13. Sansón fue un gran libertador. Ahora, podríamos decir también lo mismo de la segunda bestia de Apocalipsis 13, o sea, Estados Unidos de Norteamérica. La respuesta es sí. Si Estados Unidos tiene esta misma característica, ¿en dónde encontramos en el Apocalipsis esa característica? Vamos a buscar. Apocalipsis capítulo 12. ¿En qué parte de la Biblia se nos habla de que Estados Unidos fue una tierra, un lugar donde se convirtió en el libertador de los hijos de Dios? Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 12, versículos 13 al 16. Apocalipsis capítulo 12, versículo 13 al 16 dice así: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Noten. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y ahora bien, mucho ojo con el versículo 15 y 16, principalmente el 16. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Ahora, versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¡Qué tremendo este versículo 15 y 16 de Apocalipsis 12! Nos da la misma característica que encontramos acá sobre Sansón. Así como Sansón fue un libertador para el pueblo de Israel, así también Estados Unidos de Norteamérica se convirtió en la tierra que abrió su boca y tragó el agua que el dragón había echado para destruir a la simiente de la mujer. O sea, dicho de otra forma, los versículos 13 al 16 de Apocalipsis 12 se cumplieron cuando los peregrinos que estaban en Europa, Italia, Alemania, Francia, casi todos los países de Europa que estaba gobernado por el cuerno pequeño, o sea, por el papado, y que estaba haciendo estragos, les quemaba vivo a los cristianos, les perseguía como ratas inmundas. Ellos huyeron justamente de Europa con el famoso barco Flor de Mayo. Yo le estoy traduciendo al español, con el famoso barco Flor de Mayo, que los trajo hasta Estados Unidos. En el momento que los protestantes pisan
la tierra de Estados Unidos de Norteamérica, en ese momento se cumplió las palabras del versículo 16, cuando dice que la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. O sea, en el momento que el Mayflower, el famoso barco Flor de Mayo, les trajo a los peregrinos que huían de Europa a Estados Unidos, en ese momento, cuando Estados Unidos les abre las puertas para que ellos puedan gozar de libertad, en ese momento se cumple el versículo 16 de Apocalipsis 12. O sea, aquí tenemos la primera característica. Así como Sansón fue un libertador, Estados Unidos también se convirtió en lo mismo para los peregrinos que venían huyendo de la persecución del papado, que era prácticamente en toda Europa. Muy bien, ahora, acá tenemos otra semejanza más. Noten, vamos a anotar acá en la pizarra el paralelo número 2. Sansón fue consagrado. Consagrado. Aquí tenemos el segundo paralelo. El segundo paralelo que es súper interesante. Sansón fue consagrado ¿desde qué? ¿Desde qué momento? ¿Desde cuándo fue Sansón consagrado? Fue consagrado desde su nacimiento. Ojo con ese detalle. Así como Sansón fue consagrado desde su nacimiento, la segunda bestia de Apocalipsis 13, o sea, Estados Unidos de Norteamérica, nace como una nación cristiana. ¡Qué tremendo, mis amados! Estados Unidos nace como nación cristiana. Eso lo encontramos en Apocalipsis 13:11. Vamos a buscar este versículo porque es bastante interesante. Apocalipsis 13:11 dice que así como Sansón fue consagrado como nazareo desde su nacimiento, lo mismo pasa con esta nación, la más poderosa del mundo, Estados Unidos de Norteamérica. Pero noten lo que dice el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Y noten ahora el detalle que viene. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¡Qué tremendo detalle! Quiere decir entonces, mis amados, que esta segunda característica que encontramos acá es un paralelo perfecto entre Sansón, demostrando que es Estados Unidos en profecía. Vamos ahora al tercer paralelo. El tercer paralelo era que Sansón, vamos a poner acá, el hombre más poderoso de la tierra. Vamos a poner solamente poderoso
Poderoso, el hombre más poderoso. Bueno, vamos a poner el más poderoso. El más poderoso. Ahí está. El más poderoso de la tierra. Esta T que está acá es tierra. Entonces, la tercera característica es de que así como Sansón fue el más poderoso físicamente hablando, así también Estados Unidos se iba a convertir en la nación más potente y poderosa del planeta Tierra. ¡Qué tremendo paralelo! Y ahora bien, hermano, escuchen bien la cita que vamos a leer a continuación porque es fantástica. Patriarcas y Profetas, página 612. Patriarcas y Profetas, página 612. Ustedes pueden poner al lado de esta característica, que es la número 3, al lado de esta característica pueden poner, en estos dos ponen los versículos. Acá le hacen una flechita y ponen los versículos. Y acá tienen que poner la cita de Patriarcas y Profetas que vamos a leer ahora, página 612, que dice así: físicamente fue Sansón el hombre más fuerte de la tierra. ¡Qué tremendo! Noten lo que dice. Ahora, Estados Unidos llegó a ser la nación más poderosa de la tierra. ¿Dónde está eso? Conflicto de los siglos, página 493. O sea, al lado de esta característica tienen que poner dos. Patriarcas y Profetas, página 612. Y al lado tienen que poner Conflicto de los siglos, 493. Porque los dos forman el paralelo. Si dice así, la página 493 del conflicto dice así: ¿cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? ¡Ah! ¡Qué tremendo! Noten ese detalle que dice capaz de llamar la atención a todo el mundo. Lo mismo pasó con Sansón. La fuerza, la musculatura, el inmenso poder que tenía Sansón también era una nota tremenda. También llamaba la atención de todo el mundo, a tal punto que la famosa Dalila le tuvo que investigar para ver dónde estaba o dónde radicaba su poder o su fuerza. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahora, la semejanza número 4. Vamos a borrar ya esto porque necesito espacio. Ya está grabado y filmado. Así que vamos a la característica número 4. La característica o el paralelo número 4. Noten, hermanos, qué interesante. El número 4. Noten lo que dice. Hogar Cristiano. Hogar Cristiano, página 417. De esta cita
vamos a sacar la característica o el paralelo número 4. Dice así: el cuidado providencial de Dios había asistido a Sansón. Ahí vamos a parar un momento. ¿Qué dice? El cuidado providencial. Esta palabrita es clave. Vamos a anotar acá en la palabra esta palabra. Providencial. Providencial. Noten, esta palabrita es clave. Ahora, les repito, ustedes hacen una flechita acá y al lado de la flecha ponen Hogar Cristiano, página 417. Así de sencillo. Hogar Cristiano, página 417. Estamos sacando la primera característica que tiene que ver con este. Entonces, seguimos leyendo la cita. El cuidado providencial de Dios había asistido a Sansón. Noten ahora, ¿con qué fin o con qué propósito? Para que pudiera prepararse para la obra para la cual había sido llamado. ¡Qué interesante! ¡Qué tremendo detalle! Ahora, tenemos que hacer el paralelo. Ya dijimos que el cuarto paralelo es la providencia estuvo detrás de ¿quién? Estuvo detrás de Sansón. Ahora tenemos que descubrir si esta característica calza o no con esta bestia de Apocalipsis 13, 11 en adelante, o sea, Estados Unidos de Norteamérica. Y ahora les quiero leer una cita que nunca prácticamente fue traducida. Yo conseguí, gracias a mi amigo del alma, el hermano Castillo de Panamá, que siempre me está dando una ayudita con la traducción, porque yo no sé inglés. Entonces él se convierte prácticamente en mi bastón en ese sentido. Así que muchísimas gracias, hermano Castillo. Te agradezco de lo más hondo, con lo más hondo de mi ser. Te agradezco por esa linda labor, por esa ayuda que me está brindando con la traducción. Muy bien, esta cita cumple el cuarto paralelo. Noten, ojo con esta palabrita porque nos vamos a volver a encontrar con ella. Señales de los tiempos. 4 de julio de 1899. En esa fecha y en ese año, la señora White, inspirada por el Espíritu Santo, escribió lo siguiente: la nación más grande y más favorecida de la tierra es Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué dice? ¿Qué dice que es esta nación? La inspiración dice que es la más grande y la más favorecida de la tierra. ¡Qué tremendo, hermano! Esa característica es tremendo. Pero noten cómo sigue. Y ahora viene el paralelo que tiene que ver con este número 4 que está acá. Una providencia misericordiosa ha protegido a esta nación. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir entonces que hay un paralelo maravilloso entre
Sansón y Estados Unidos en la cuarta, en el cuarto paralelo. O sea, así como la providencia guió, dirigió, guardó, protegió a este personaje tan famoso y tan querido por muchos niños, de la misma forma se repite con esta nación que aparece aquí, la misma cosa, el mismo paralelo. Pero la parte que a mí me asombra, hermano, es la parte que dice una providencia misericordiosa ha protegido a este país y ha derramado sobre ella las más selectas bendiciones del cielo. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué Dios más maravilloso que tenemos! ¿Entienden ahora por qué dice que la tierra abrió su boca y tragó el agua que el dragón había arrojado sobre ella? El agua en ese versículo 16 de Apocalipsis 12 representa las persecuciones contra los valdenses, los hugonotes, contra centenares y miles de protestantes que tenían que huir a las cuevas, a los montes, a las colinas, a las montañas, en busca de refugio. Pero cuando muchos peregrinos huyen de Europa en busca de refugio y llegan a Estados Unidos, ahí se cumple el versículo 16, donde dice que esa tierra o esa nación abrió su boca y tragó el agua que el dragón había arrojado sobre ella. O sea, dicho de otra forma, encontraron la libertad. Se encontraron nada más y nada menos con la libertad, el privilegio de ser libres y adorar a Dios sin esa terrible persecución que existía en Europa. Ahora, sigue diciendo, aquí han encontrado refugio los perseguidos y oprimidos. Ahí está. Noten, hermano, esa expresión encontrado refugio nos lleva otra vez a Apocalipsis 12:16. Sigue diciendo, aquí se ha enseñado la fe cristiana. Por eso es que el versículo 11 de Apocalipsis 13 dice que era semejante a un cordero. La palabra cordero ahí es sinónimo de cristianismo. O sea, que la nación de Estados Unidos se iba a fundar con principios cristianos. Sigue diciendo, este pueblo ha sido receptor de una gran luz y misericordia incomparable. ¡Qué hermosura, mis amados! Noten hasta dónde llega la cosa. Dice acá que este pueblo, o sea, ha sido receptor de una gran luz. Y aparte de una gran luz, dice que ha recibido misericordias incomparables. Eso es demasiado grandioso. Pero, acá viene el pero. Pero estos dones han sido recompensados con la ingratitud y olvido de Dios. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué dice acá?
Acá dice que todos esos favores, todas esas bendiciones tan ricas que Dios le dio a esa nación, dice que la recompensa que el pueblo le dio fue el olvido y la ingratitud. ¡Qué tremendo detalle! El infinito mantiene cuentas con las naciones y su culpa es proporcional a la luz rechazada. Noten qué interesante. Acá tenemos otro detalle bastante, pero bastante interesante. Ahora, vamos a ir entonces a la quinta característica. La característica número 5. Noten, vamos a sacar de Jueces capítulo 13, versículo 4. Ya leímos Jueces capítulo 3, 1 al 5. Ahora vamos a leer solamente el 4. Solamente el versículo 4. Noten lo que dice el versículo 4 de Jueces. Regresemos otra vez a Jueces. Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13. Sí, versículo 4. Noten. Solamente el 4. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Ahora, a este versículo le vamos a agregar Apocalipsis 14:8. Apocalipsis 14:8. Comparen Jueces 13:4 con Apocalipsis 14:8. ¿Y qué dice Apocalipsis 14:8? Apocalipsis 14:8 es el mensaje del segundo ángel. El mensaje del segundo ángel dice: ha caído la gran Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea que aquí tenemos Jueces 13, versículo 4, comparando con Apocalipsis 14:8, el vino de Babilonia. Pero noten lo que dice Maranata, página 169. Dice así: el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir entonces que la quinta característica es la desobediencia al mandato divino, o sea, al consumo de vino. Oh, mis amados, qué tremendo. Así como Sansón desobedeció el mandato que aparece en el versículo 4 de Jueces capítulo 13, así también pasó con las iglesias principalmente en Estados Unidos de Norteamérica. Claro, en el caso de Sansón es vino literal. En el caso de Estados Unidos es vino simbólico. ¿Y qué representa el vino en la Biblia?
El vino representa las falsas doctrinas. El vino significa las tradiciones. El vino significa las enseñanzas torcidas que justamente le emborrachan espiritualmente a las personas. Eso aquí tenemos como quinta característica, el consumo de vino. Ahora, vamos a la característica número 6. La característica número 6 es que Sansón se casa. Noten, Sansón se casa con una prostituta. ¡Qué impresionante, hermano! Acá está. Sansón se casa con una prostituta. ¡Qué tremendo! ¿Dónde está eso? Jueces capítulo 16, versículo 4. Vamos a buscar. Jueces capítulo 16. Jueces capítulo 16. Jueces capítulo 16, versículo 4. Jueces capítulo 16, versículo 4 dice así: después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. ¡Qué tremendo paralelo tenemos acá! Entonces, lo mismo que pasó con Sansón va a pasar con Estados Unidos de Norteamérica. Y no es que va a pasar, ya pasó. Hace rato que Estados Unidos está enamoradísimo, pero súper enamorado del papado. Hace años, yo nunca me voy a olvidar cuando George Bush hijo, no padre, George Bush hijo, ¿saben lo que dijo una vez del Papa, de este Papa que falleció, Juan Pablo II? Él dijo: cuando yo veo el rostro del Papa, me conmuevo tanto que lo único que puedo hacer es seguir sus indicaciones y sus mandatos. ¡Qué tremendo, mis amados! Así lo dijo George W. Bush, hijo, cuando era presidente de Estados Unidos. Enamoradísimo. Nada más y nada menos que del papado. Ahora, noten lo que dice. Con Estados Unidos pasa lo mismo. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 13:12. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 12. Apocalipsis 13:12. Acá está. Aquí está el versículo 12 de Apocalipsis 13. Noten lo que dice. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? La primera bestia de Apocalipsis 13 es el papado. Entonces, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace, noten, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¡Qué tremendo, mis amados! Acá tenemos dos cosas. En el versículo 12 tenemos dos cosas.
Si Estados Unidos le va a obligar a todo el mundo a que le adore a la bestia, es porque ella le adoró primero. ¡Qué tremendo! Y como ella le adoró primero porque estaba enamorado de ella, va a pretender y va a querer que todo el mundo haga exactamente lo mismo. ¡Qué tremendo, mis amados! Aquí tenemos un bombazo en esta declaración. Ahora, vamos a la semejanza número 7. Vamos a borrar esto porque ya está filmado. Vamos a borrar y vamos a la número 7. La número 7, el paralelo número 7. Vamos a ver qué tenemos acá. El paralelo número 7. Noten. El paralelo número 7 es: por enamorarse Sansón de una prostituta, cayó derrotado. Lo mismo va a pasar con Estados Unidos de Norteamérica. O sea, por enamorarse, por amor, vamos a poner para que sea más fácil, por amor cayó. Ahí está. Por amor cayó derrotado. Vamos a poner también la palabra derrotado. Derrotado. Bueno, ahí está. Por amor cayó derrotado. Así como Sansón, por amarle a una prostituta, cayó en sus garras, lo mismo va a pasar con Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a demostrar eso. Proverbios capítulo 7, verso 26. Tremendo pasaje. Vamos a buscar. Proverbios capítulo 7. Proverbios capítulo 7, versículo 26. Proverbios capítulo 7, versículo 26. Noten. Proverbios capítulo 7, versículo 26 arroja luz sobre la característica o el paralelo número 7. Noten lo que dice el versículo 26. Porque a muchos, lo ideal sería que ustedes después lean el contexto de este versículo. Yo no puedo ahora leer todo el contexto porque sería imposible. Pero en el versículo 26 está la clave. Porque a muchos ha hecho caer heridos. Está hablando de la prostituta literal. Pero nosotros sabemos que esto es espiritual. Se convierte lo literal en el Antiguo Testamento, en el Apocalipsis se convierte espiritual. Y noten lo que dice. Porque a muchos ha hecho caer heridos. Y aún los más fuertes, ahí está, han sido muertos por ella. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué dice el versículo 26? Proverbios 7:26 dice que a muchos ha hecho caer heridos. Pero incluso los más fuertes, ojo con eso, los más fuertes o los más poderosos de la tierra han sido muertos por ella. Por eso, justamente por eso, en Apocalipsis 19, cuando se nos habla del lago de fuego y azufre, dice que la bestia fue la que le llevó ahí al falso profeta, que es Estados Unidos de Norteamérica.
¡Qué tremendo detalle! Eso son detalles tremendos. Ahora, tenemos que unir Proverbios 7:26, tenemos que unir con evento de los últimos días, página 136 y 137. Y dice así: el pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, pero cuando restrinjan la libertad de culto, la libertad cristiana, renuncien al protestantismo y noten, y apoyen al papado, se va a enamorar del papado, la medida de su culpa se habrá completado. Y en los libros del cielo se registrará apostasía nacional. ¡Qué tremendo, mis amados! Esta palabra cayó derrotado es lo mismo que apostasía nacional. O sea, cuando la segunda bestia de Apocalipsis 13 le dé todo su apoyo a la prostituta de Apocalipsis 17, quien es el Vaticano, el papado, porque se enamoró de una prostituta, como le pasó a Sansón, así, de la misma forma como Sansón cayó en las garras de la prostituta y se cumplió Proverbios 7:26, lo mismo, pero lo mismo va a suceder con esta bestia apocalíptica. ¡Qué tremendo! Vamos ahora al paralelo número 8. Paralelo número 8. Noten, hermanos, así como Sansón descuidó los avisos divinos, ojo, lo mismo le pasó y le va a pasar a Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué fue lo que hizo Sansón? Descuidó. Noten, descuidó, ¿qué cosa? Los avisos o las advertencias del cielo. Ahí está. Así como Sansón descuidó, despreció o desechó las advertencias divinas, lo mismo va a pasar con Estados Unidos. Noten lo que dice Conflicto de los Siglos, página 638. La palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. ¿Qué peligro? Este que está acá. Estos dos puntos. Descuídese estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero ya será tarde para salir de la trampa. ¡Qué bombazo, mis amados! ¡Qué tremendo! Ya será demasiado tarde para salir de la trampa. Entonces, aquí tenemos el paralelo número 8. Y vamos al paralelo número 9. Paralelo número 9. Así como Sansón
tenía en su cabello un secreto, lo mismo pasó con Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos también tenía un secreto. Ahora surge la pregunta, ¿cuál era o en dónde radicaba el secreto de Estados Unidos para que sea una nación tan próspera y tan bendecida por el Dios del cielo? Conflicto de los siglos, página 494. Pero antes de leer la cita, vamos a poner acá, ambos tenían secretos. Ahí está. Ambos tenían secretos. Noten, conflicto de los siglos, página 496. Perdón, 494. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios, noten, ahora viene la bomba, estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Quiere decir que así como Sansón tuvo un secreto, Estados Unidos también tenía un secreto para ser una nación tan pero tan poderosa como llegó a ser. Noten, ¿cuál era ese secreto? El republicanismo por un lado y el protestantismo por otro lado. O sea, republicanismo es la parte civil. Una nación sin rey y sin papa. Una nación donde el pueblo elegía su gobernante. Y protestantismo es el principio de libertad de culto. O sea, libertad civil y libertad de culto. En esos dos radicaba el secreto de esta nación tan, pero tan poderosa. Vamos ahora a la número 10. Vamos a borrar esto. Vamos ahora al paralelo número 10. Noten que ya tenemos, hasta aquí, tenemos 9 paralelos. Ahora vamos al paralelo número 10. ¿Cuál es el paralelo número 10? Sansón era juez. Así como Sansón se convirtió en juez, ¿cuál debería ser la característica más resaltante de un juez? Noten qué interesante. ¿Cuál debería ser la característica más resaltante de un juez? Si yo pongo acá la palabra juez, tengo que poner como paralelo o es igual a justicia. Se supone que un juez tiene que hacer justicia. Entonces, la pregunta del millón acá es, ¿qué es lo que le hace grande a una nación? ¿Qué es lo que le hace grande a una nación? Esa es la pregunta que vamos a responder ahora.
¿Qué es lo que le hace grande a una nación? ¿Saben dónde está la respuesta? Proverbios capítulo 14, versículo 35. Vamos a buscar. Proverbios capítulo 14, versículo 35. La benevolencia del rey es... No, perdón. Proverbios 14, 34. Perdón. Proverbios 14, 34. ¿Qué dice? La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir entonces que aquí tenemos otra característica que le hizo grande a esta nación que aparece en la profecía apocalíptica. Solamente que Proverbios 14:34 tenemos que comparar con Deuteronomio 4. Deuteronomio 4, versículos 6 al 8. Noten, Proverbios 14:34 tienen que comparar con Deuteronomio 4, 6 al 8. O podemos leer desde el 5. Noten lo que dice. Mirad, yo os he dado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos. Ahí está. Noten, a los ojos de los pueblos, o sea, de todo el mundo, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Noten el versículo 7. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatuto, juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¡Qué espectacular, mis amados, lo que tenemos acá! Quiere decir entonces que así como Sansón fue juez, así también Estados Unidos se tuvo que construir como teniendo esta palabra como fundamento de una nación. Ahora vamos a la semejanza número 11. Semejanza número 11. Así como Sansón se convirtió en un hombre peligroso por apartarse de Dios, lo mismo va a suceder con Estados Unidos de Norteamérica. ¡Qué tremendo, mis amados! Estados Unidos se va a convertir en el país más peligroso. En el país más peligroso del planeta. No tener contraste. Eso nos lleva otra vez a Apocalipsis 13:11, donde dice que primero era cordero, pero después fue dragón. O sea, esta palabra peligroso es sinónimo de la palabra dragón que aparece ahí en Apocalipsis 13:11. Noten, hermano, escuchen esta cita de la señora White que está en Eventos del Tiempo Final, página 94. ¡Qué bombazo, hermano!
Este es una declaración tremenda. Los Estados Unidos y especialmente Battle Creek. ¿Cómo? ¿Qué dice? O sea que no solamente Estados Unidos se va a convertir en el país más peligroso del planeta, sino también Battle Creek. ¿Y qué es Battle Creek? Battle Creek es la sede de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día hoy en día. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Y saben lo que hicieron estos tramposos? Porque esa es la palabra. ¿Saben lo que hicieron? Cambiaron. O sea, tacharon. Cuando esta cita se escribió en el libro Mensajes Selectos, ellos pusieron solamente los Estados Unidos, no pusieron la otra parte. A propósito lo hicieron. A propósito, porque son unos tramposos. Eso es ser tramposo. Tremendo, mis amados. Noten. Y aquí yo tengo la prueba, la evidencia es contundente. Los Estados Unidos y especialmente Battle Creek, donde la mayor luz del cielo ha estado brillando sobre la gente, puede llegar a ser el lugar de mayor peligro y oscuridad. ¿Por qué? Porque el pueblo no practica la verdad ni anda en la luz. ¡Qué tremendo, mis amados! ¡Qué cosa más impresionante tenemos acá! O sea, ¿por qué Estados Unidos y la Iglesia Adventista del Séptimo Día se va a convertir nada más y nada menos que en el país y la iglesia más peligrosa del mundo? Dice la cita, porque no practica la verdad ni vive su fe. Esto nos lleva a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué Estados Unidos se va a convertir en la nación más poderosa del planeta, así como Sansón? ¿Saben por qué? Porque dice el versículo 19 de Juan 3, porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¡Qué tremendo, mis amados! Y vamos a la última característica. La característica número 2. Sansón se quedó sin ojos. En el caso de Sansón, ojos literales. En el caso de Estados Unidos, ojos espirituales. Sansón se quedó sin ojos. Lo mismo pasó y va a pasar con Estados Unidos de Norteamérica. Se va a quedar sin ojos. Ahora, noten lo que dice. Y con este pasaje vamos a ir cerrando. Noten lo que dice Primera de Samuel. Primera de Samuel. Capítulo 9, verso 9. Primera de Samuel 9:9. Dice así. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así:
venid y vamos al vidente. Porque el que hoy se llama profeta, entonces, en aquella época, se llamaba vidente. ¿Y saben por qué se llamaba vidente? Porque el profeta son los ojos de la iglesia. Grábense bien eso en la cabeza. El profeta son los ojos de la iglesia. Por eso es que el texto de Proverbios dice, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. ¿Por qué? Porque los ojos de la iglesia son los profetas. Si vos le quitas a un profeta los ojos, el profeta se queda ciego. Y por eso, justamente por eso, otro de los nombres que tiene Estados Unidos en el Apocalipsis es el falso profeta. ¿Por qué? Porque así como Sansón se quedó sin ojos, ellos también se quedaron sin ojos. ¡Qué tremendo, mis amados! Como dice el apóstol Pedro, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¡Qué tremendo, mis amados! Hasta aquí llegamos. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Hagan esparcir este material. Hagan esparcir esta programación para beneficio de todos aquellos que quieran enriquecerse espiritualmente. Que Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. Te ruego que sigas orando por mí. Como dijimos en la oración al iniciar, esta semana 2 veces fui amenazado por 2 engendros de Satanás por colocar la propaganda del conflicto de los siglos en la vía pública. Así que te pido que ores por mí, porque Satanás está furioso, porque él no quiere que coloquemos ese libro en las manos de la gente. Así que te ruego, te imploro y te suplico que ores por mí para que el Señor me proteja de tal manera que podamos seguir avanzando poco a poco, pero colocando nuestro granito de arena en el avance del mensaje. Vamos a orar para pedirle al Señor que pueda bendecirnos y ayudarnos en todo el sentido de la palabra. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros, porque realmente eres bueno, maravilloso y extraordinario. Y te queremos pedir que te quedes a nuestro lado, que podamos ser fortalecidos por tu Espíritu, que nos ayudes mucho, Señor, porque solo no podemos. Sin ti nada somos. Oh Señor, bendice los esfuerzos que estamos haciendo para que el mensaje corra. Bendice todos los esfuerzos que se están haciendo en el mundo entero para que tu palabra y el mensaje puedan correr y llegar a muchos rincones del planeta. Oh Señor, perdona nuestras faltas, nuestras torpezas, lávanos y límpianos de toda pus e impureza espiritual, y que podamos realmente gozarnos y deleitarnos contigo cada día más. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.